Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Lección número 1, siguiendo a un líder invisible. Esta fue la lección de la semana pasada, cuando vimos qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo. Vimos que el concepto clave de la semana, el concepto clave de la semana pasada fue ver para creer. Y leímos primera de Pedro 1:8, 9, que nos recuerda cómo el apóstol Pablo nos dice la certeza de aquellos en tiempos del apóstol Pablo, que sin haber visto a Jesús, dice que creyeron en Él y se gozaron en recibir lo prometido antes de recibirlo. Se gozaron antes de recibirlo. La cita dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amigo, de este versículo aprendimos que esta es la vida eterna. Aprende aquí, estar siempre gozoso porque ya estás viviendo la vida eterna. Un equipo, antes de ir al juego, debe prepararse. Antes de nosotros ir a la patria celestial, nos preparamos viviendo como si estuviéramos en la patria celestial. De eso se trata la vida eterna mientras estemos de este lado de la eternidad. Es la etapa preparatoria. Mire que el versículo termina diciendo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos gloriamos como si ya, no como si ya, porque ya estamos viviendo la vida eterna. Por eso nos gloriamos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 27, nos recuerda cómo debemos vivir para que busquen a Dios. Primero debemos vivir buscando a Dios. Si en alguna manera, sí, tenemos que buscar de qué manera, dice, palpando puede hallarle. Quizás no lo puedas ver, pero sí lo puedes palpar. ¿Y por qué lo puedes palpar? Porque no está lejos de nosotros. O sea, está aquí. Tócalo, pálpalo, aprende a tocar por el ojo, con las manos de la fe. ¿Con qué palpamos? Uno de los 5 sentidos es el tacto. Toca a Jesús. Dale un codito ahí, está al lado tuyo, tócalo. No estás solo. Quizás no lo puedas ver con los ojos físicos, con la vista física, con tus ojos, pero sí lo puedes ver con tu vista espiritual. ¿Verdad que sí? Eso lo estudiamos la semana pasada. Esta semana, ¿qué estamos viendo? El corazón del trimestre estamos viendo esta semana. ¿Cómo experimentar? Escucha bien. La semana pasada aprendimos a ver a Jesús con los ojos de la fe. Y esta semana vamos a aprender a escuchar a Jesús con los oídos de la fe. Con los oídos de la fe, porque cuando Jesús habla cuando tú abres la palabra. Cuando tú abres la Biblia, tú estás abriendo
bueno, en mi día, hubiéramos dicho poniendo el cassette. Pero hoy día sería abriendo la aplicación, no sé. Abrimos la aplicación. Cuando abrimos la Biblia, abrimos la aplicación en la que escuchamos la voz de Jesús. En eso consiste el poder de la palabra de Dios. En reconocer que cuando se abre la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Te damos algunas lecturas para esta semana. Mateo 7, 24 al 27, Marcos 4, 35 al 41 y 11 al 15 al 17. Y la pregunta de la semana es, ¿en qué consiste el poder del cristianismo? El versículo a memorizar esta semana, Juan 6, 33. Ayer mencionaba a mi esposa que si memorizáramos un versículo por día, por semana, los versículos de la lección de escuela sabática, tendríamos 52 versículos en el año. O sea, que en 10 años tendríamos 520 versículos. En 20 años tendríamos 1040 versículos. Y si yo doblo 1040 por 2, sería 2080 versículos, que por lo menos en mis 43 años que tengo en la iglesia ya debería haber memorizado. O sea, una buena porción de la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué tal si comenzamos este año? Nunca es tarde para cuando la dicha es buena. El primer versículo a memorizar se encuentra en Juan 6, 36, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El concepto clave para esta semana es el poder de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es presentado como el medio proporcionado por Dios para el desarrollo de estas facultades, o sea, de nuestras facultades. Para ello se nos recomienda escudriñar las escrituras. Amigo, usted quiere escuchar la voz de Dios, quiere desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios. A mí me preocupa cuando yo estoy predicando y digo, el Señor me dijo, y la gente se queda, ¡ah! ¿Cómo? Yo no sé por qué se sorprende. Cuando yo voy al libro de Juan, capítulo 5, y yo leo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Ah, Jesús. ¿Y no es Jesús Dios? Entonces, cuando yo digo Dios me dijo que escudriñara las escrituras, ¿estoy diciendo una mentira o una verdad? ¿Por qué se sorprende? ¿Por qué cuando bajo del púlpito alguien me pregunta, ay hermano, ¿y Dios le habló a usted? La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Esta semana vamos a afinar nuestro oído. Esta semana vamos a afinar nuestro oído. La semana pasada afinamos nuestra vista y nuestro tacto. Aprendimos a ver por los ojos espirituales a Cristo y aprendimos a tocarlo porque está al lado de nosotros. Hechos 17, 27. Y esta semana, Juan 5, 32 y Juan 6, 63 nos enseñan de qué manera nosotros podemos escuchar la voz de Cristo. No se trata de un estudio superficial de la palabra de Dios. Claro, el que estudia la palabra de Dios
superficialmente como la estudiaba yo anteriormente, no puede decir, ah, escuché la voz de Dios. No, ni siquiera la oíste. Hay que ponerse el tanque de buceo y bajar a la profundidad. ¿Y saben algo? Cuando tú bajas a cierta profundidad, la presión atmosférica aumenta. Y si no vas con el equipo adecuado, te puedes reventar. ¿Ok? Ocurre una implosión. Se necesita un esfuerzo, hacer un esfuerzo para entender y comprender las Escrituras. Por eso, te invitamos al testimonio, a leer la Biblia. La misma, aquí está lo que estaba buscando hace un rato, ha sido traducida en más de 450 idiomas de forma total y en más de 2.500 de forma parcial. Amigo, sin embargo, en esta época es cuando menos el hombre promedio conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a resolver, a explicar a lo largo de esta semana. Primero, se resalta que la comprensión de los principios bíblicos y la revelación de sus verdades no se logran con un estudio ocasional o superficial, sino a través de una búsqueda constante y una unión de diferentes partes de la Escritura. Esto implica un esfuerzo sostenido para abarcar y comprender las verdades de las revelaciones. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús, Juan 5:32. El poder incomprensible es el estudio para el día de hoy, lunes. La Tierra es un hermoso planeta. No es, sin embargo, comparativamente más que una diminuta esfera en un perdido rincón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se han enviado al espacio poderosos telescopios que continúan revelando un vasto universo mucho mayor de lo que podríamos imaginar en el siglo pasado. Hoy sabemos que existen miles de millones de galaxias. Qué incomprensible poder fue el responsable de la existencia de todo eso. ¿Qué fuerza la sostiene? Estas son las preguntas que inquietan a los científicos y que ya hace 2 milenios y medio la Biblia contestó con claridad. ¿Qué evidencias encontramos en Génesis 1? 1 al 3, 6, 9 y en Juan 1, 1 al 3 de que el Espíritu de Dios y que el Verbo de Dios obraron juntos en la creación? En una ocasión, Jesús se dirigió a varios dirigentes judíos mencionando quién o quiénes eran los que testificaban acerca de su verdadera identidad. Lee Juan 5, 38 al 40 y responde a las siguientes preguntas. Según Jesús, ¿con qué propósito los judíos estudiaban las Escrituras? ¿Qué importante asunto o tema pasaron ellos por alto
en su estudio? ¿Por qué no pudieron darse cuenta de lo que habían dejado de reconocer? Entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel, el célebre rabino, que decía: quien ha atesorado para sí las palabras de la Torá ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. La Torá constituían las escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo los 5 primeros libros escritos por Moisés. Jesús parece aludir a este dicho cuando afirma que la escritura, la palabra de Dios, encontramos el camino que nos llevará a la vida eterna. El problema de los escribas y fariseos no radicaba en que ignoraban la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos para que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaron la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de percepción y, por lo tanto, no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios. Mateo 22, 29. Amigos, te invito a leer la palabra de Dios confiando en que estás escuchando la voz de Dios cuando la lees. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes esta semana tiene ese propósito: afinar tu oído. No confundas. No te confundas. Cada vez que abres este libro, es Dios el que está hablando. Ahora, el problema es que si lo hables de manera superficial, así como para llenar un requisito, o si lo abres como lo abrían los rabinos, que lo abrían, dice, leo textualmente, el problema de los escribas y fariseos no radicaba en que ignoraban la revelación divina. Su problema era, escucha bien, que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaron la máxima revelación de Dios, revelación de Dios, quien es su Hijo Jesucristo. Hay mucha gente que se hace pasar por expertos en la Biblia, expertos en la Escritura, espiritualizadores, teólogos, doctores en la palabra de Dios, pero que no viven un solo versículo de la palabra de Dios. Cuidado con la forma en que estás estudiando la palabra de Dios. Es la manera en la que tú has decidido estudiar la manera de Dios que determinará si escuchas o no, si te habla o no Dios. Si tú estudias la Biblia de una manera muy particular, buscando intereses propios,
la misma palabra escrita por Dios es utilizada por Satanás. Así que asegúrate que cuando abras la Biblia, el que te hable sea Dios. ¿Y quién determina eso? Tu interés personal. Tú eres el que determina eso. ¿Cuál es el propósito por el cual abriste la palabra de Dios? ¿Abriste para aprender o la abriste para buscar un argumento para justificar tus acciones o para buscar un argumento para ganar una discusión o acusar a un hermano? Dios está hablando, pero dependiendo de cuál sea el motivo, tu motivo de búsqueda determinará si el que te habló es Dios u otra persona. ¿Sabías que Lucifer, mejor conocido como Satanás, también citó y también utilizó la Biblia cuando tentó a Jesús? Cuidado. Son los motivos por los que busca, el propósito, el objetivo con el que buscas, el motivo con el que buscas a la hora de estudiar la Biblia que determinará quién te hablará. La escritura no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es la interpretación, dependiendo del motivo por el cual tú te dirijas a ella. Si lo haces buscando la verdad para fortalecerte y ayudar a los demás, te habla Dios. Pero si no es esa la razón, cuidado, que aunque sea palabra de Dios, el que te hablará no será Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ahora, oh Señor, oramos para que podamos escuchar el mensaje presentado por el pastor Seth Wilson en el siguiente tema. Y luego, Señor, veremos nuestro último tema, que es la escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Ha sido una presentación del Ministerio Conecta de Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Como ya hemos dicho, vamos a escuchar dentro de unos segundos el mensaje presentado por el pastor y nuestro presidente, Seth Wilson.